Ya, hola a todos, bienvenidos a este martes. Hoy día nos toca hablar de nutrición. Hemos estado pasando por hartos temas y la vez pasada estuvo muy entretenido, hablamos harto, pero hoy día no todos, porque no todos han tenido la suerte, hemos tenido mucho tiempo entrenando outdoor y, o sea, perdón, indoor. Y la verdad es que ha sido todo un tema, el tema de la hidratación, de qué comer, de si geles, no geles. Y la verdad a mí me llegó, igual voy a activar acá la cámara, pero con esta nueva asociación que hicimos con Extremson y todo ello, todo eso me llegó un paquete de comida de bicicleta, a ver si los puedo mostrar, llegaron barras, llegaron geles, un montón de cuestiones que llegué a un punto que no tenía idea para qué servía cada cosa. Y ahí se me ocurrió hablar con la Fran y decirle a ver si me podía explicar. Y entre tanta explicación eh, salió esta conversación. Y nada, pues, así que todo parte con esa excusa de entender para qué sirve cada cosa. Esta marca que tenemos nosotros ahora, que es CIS, una marca súper buena que estamos probando. Y de ahí derivamos en cómo poder ayudar a otros que tengan dudas. Y no solamente con este tipo de alimentos o suplementos o abastecimiento, porque hoy día estamos en la casa y la verdad que comerse una barra, un gel, significa generar basura y creo que estamos en el peor momento medioambiental y hacer eso creo que es un poco pecado. Entonces hicimos aquí un juego en comida que podemos preparar en la casa o que podemos encontrar en casa y estos alimentos. Así que la idea es que vayan contando su experiencia, vamos a tratar de preguntarles porque básicamente aquí no hay una ciencia cierta y queremos entender sus trucos también. Y los que no sepan, por favor, pregunten todo. Y ahora no la tengo más yo y dejo a la Fran, así que le doy la bienvenida a la Fran aquí a este nuevo conversatorio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hoy día quisimos hacer algo más conversado, como dice Tomás, algo más participativo. En el fondo yo voy a ir dando algunas bases de lo que hay que tener en cuenta, pero la idea es también que ustedes, en base a su experiencia, nos vayan contando qué es lo que están haciendo, o qué es lo que saben, o qué es lo que piensan, ¿ya? Porque también esto es mucho de mi amigo me dijo, que a este le funciona, que a él le funciona. Y la verdad la nutrición es súper, la alimentación y la nutrición es súper personal. Entonces, tómenlo también como generalidades y que estas generalidades yo las voy a ver si me acomodan o no. Bueno, la primera imagen quise ponerles como los infaltables en el tema de la nutrición deportiva. Ya, siempre vamos a ver al organismo como una máquina, como un auto, por lo tanto, en competencias o en entrenamientos nunca podemos olvidar el agua, que tiene varias funciones. Ya podría ser como el radiador de un auto, por ejemplo, va a nivelar la temperatura del organismo y además el tema del transporte de oxígeno y nutrientes tiene que ver también con la lubricación de articulaciones, en fin, muchas cosas. El tema de los carbohidratos, que es la alimentación, que es más que nada la benzina, la energía que nos aportan para el tema de las competencias o los entrenamientos, fondo que hay que ir recuperando esta energía que vamos gastando. Y el tercer punto, que son las sales minerales, ya que en el fondo ellas vendrían siendo como el computador de una máquina. En el fondo tienen el, el cargo, digamos, de poder conducir el impulso nervioso que viene del cerebro a los músculos. En el fondo mi cerebro piensa, vamos a pedalear, y ese mensaje llega en menos de segundos a mis piernas y nos ponemos a pedalear. Y quienes conducen ese impulso son las sales minerales. ¿Ya? Y ahí las sales minerales estamos hablando, o electrolitos, calcio, potasio, sodio, el cloro, el calcio también tiene que ver, el magnesio, también muy relacionado con los calambres.
y en el fondo estas son la base de lo que debemos planificar para un entrenamiento o una competencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo? Pueden ponerlo en el chat o simplemente comentar. Igual, más que nada, esto no va necesariamente orientado a algo específico como un entrenamiento ni una competencia. Obviamente ahí se ve mucho más reflejado, pero cualquier pedaleo que uno haga, salvo que sea un paseo a la plaza, pero aunque no esté dentro de un plan, siempre es bueno enfocarse en estos 3 puntos porque va a estar siempre en deuda con ellos, porque se gastan cuando uno está haciendo ejercicio. Exacto, en el fondo eso hay que tener en cuenta. No es solo para una competencia de largo aliento, sino que también para los entrenamientos. Sobre todo, por ejemplo, el tema del agua y las sales. Sé que el entrenamiento indoor, obviamente por el tema del calor que se genera, la poca ventilación, hay gente que tiende a sudar más, por lo tanto, con mayor razón, debemos reponer el agua o las sales minerales para evitar la llegada de la fatiga. En el fondo, esa es la idea de la nutrición deportiva, evitar la llegada de la fatiga, mantener al deportista, a la persona que está realizando actividad física en las mejores condiciones, ya para que obviamente el entrenamiento pueda ser bien logrado. Bueno, también algo que siempre vemos en el tema de la alimentación y nutrición ligada al deporte o la actividad física es que tiene como 3 fases, digámosle. Está lo que es la preparación previa, que es el antes. Está el durantes, que el durante es, digamos, en la misma entrenamiento, en la misma competencia, etc. Y el después, que tiene que ver con la recuperación, porque siempre como que el antes y el durante siempre está presente en todo, pero parece que el después es un poco olvidado y es fundamental el después, ya que en el fondo es, y ahí les puse recovery, o sea, el después es la recuperación de toda esta agua y sales perdidas, la recuperación de energía, la elongación también tiene que ver, el descanso, todo con el fin de que ese entrenamiento, ese estrés al que yo puse a mi organismo pueda bajar y podamos al otro día o en un par de días volver a entrenar con la misma energía y poder en el fondo mejorar el rendimiento para quienes quieran mejorar el rendimiento, sentirse bien después de pedalear para poder al otro día hacer nuestras actividades cotidianas, no quedar todo molido como se dice. Entonces ahora vamos a ver estas 3 fases y a conversar también un poco de qué es lo que están haciendo ustedes, qué es lo que saben. ¿Existe un porcentaje o algo que indique qué tan diferente puede ser el estado o las consecuencias entre estar bien alimentado o no? Después de un ejercicio, obviamente eso va a depender qué tan mal y qué tan bien alimentado uno esté, pero creo que puede ser, o sea, entiendo que puede llegar a tener consecuencias graves. O sea, una deshidratación, aunque no sea muy grave, puede hacer que uno pierda el día entero, aunque haya estado sido en la mañana o cosas así. Claro, se habla que una deshidratación eh, desde un 2% ya podría, perdón, un 20% ya podría tener como repercusiones en el rendimiento de ese entrenamiento. Ya, aunque solo busquemos pasarlo bien en el entrenamiento, claramente va a haber una diferencia entre si llego mejor o peor hidratado en cómo voy a hacer el entrenamiento y también en las sensaciones que voy a tener durante, porque esto también lleva a desconcentrar, o sea, si estoy en pleno pedaleo, dándolo todo y me da sed, me da hambre, ya vamos a sacar un poquito el foco en lo que estamos y eso es lo que queremos evitar. En fondo que todo esté concentrado y dispuesto para el entrenamiento. No sé si esa era un poco la pregunta.
Sí, eso mismo era. Dale. ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguna pregunta? Pasemos Tomás, tal vez a la dale, que viene y así. el Sambo. Dale más, dale, perdón. Bueno, estoy muy acostumbrado a que se levante la mano en ciertas aplicaciones, pero no sé, no sabía cómo hacerlo por acá. Dale nomás. Tú habláis sobre el tema de la alimentación antes del entrenamiento, pero como experiencia propia, o sea, son dos preguntas la primera. La primera es que yo como experiencia propia me cuesta un mundo comer bien antes de un entrenamiento, porque no puedo hacer deporte con como la guata pesada en ese sentido. Entonces, son las dos, las preguntas también conlleva, esta pregunta conlleva la otra. Entonces, si a mí me cuesta y es esencial, ¿qué recomiendas o qué alimentos recomiendas eh, para que no sentirse o pesado o porque también haga efecto el poder estar bien alimentado, pero tampoco sentirse pesado en el entrenamiento? No sé si me explico, es medio extraña la pregunta. No, es bien común, no te preocupes, sí te entiendo. Sí. Bueno, ¿Respondo esta y después me haces la otra? ¿O? ya, sí, eso. Dale. Sí, lo que pasa, y de hecho eso también ibas a poner, pucha, a veces no alcanzamos a comer 1 o 2 horas antes, entonces, Fran, eh, tal vez pásate a la segunda para que nos hagamos una idea de todo lo que podríamos Obvio. llegar a comer. Y Eso, y ahí, también eso, estaba pensando que ¿cachai? me Como estaba que ahora es adelantando. como más. sí, No, no, ahí está perfecto. estamos. Claro, mira, para eso, esas situaciones tenemos dos opciones, por ejemplo. Una es comer lo que uno pueda, por eso al principio dije esto es súper, súper personal, son las recomendaciones como generales, y en base a esto yo voy probando qué es lo que más me acomoda a mí. Entonces, partiendo no tiene por qué ser algo tan grande o algo tan con mucha cantidad si tú no lo vas a tolerar. Y la otra opción es la noche anterior, ¿ya? Obviamente va a depender, como hablaba Tomás, si va a ser como, no sé, un pedaleo relajado de 1 hora, quizás no es tan necesario. Hay gente hasta que entrena en ayuna. Pero si es algo que nos va a demandar más energía o como yo les decía, en algún momento nos puede dar hambre y eso nos va a desconcentrar, también puede ser la noche anterior, cuando hacer que la comida de la noche anterior en el fondo tenga carbohidratos, una buena cantidad, cosa de que en la mañana siguiente no tenga que comer tanto. También se puede hacer. Perfecto. ¿Tenías otra pregunta? Sí, no, Aquí hacen una pregunta también por YouTube, es como, y es el mismo tema, con entrenamientos tempranos, igual se debería comer 1 o 2 horas antes. Eso va, yo siempre lo dejo a tolerancia. Por ejemplo, depende, por ejemplo, si uno se come, es un ejemplo, una barrita y un plátano, 1 hora antes puede ser perfecto, pero si te comes, no sé, un pan con huevo, probablemente necesites unas 2 horas. Entonces va a depender de qué es lo que voy a comer y cómo me siento yo. ¿Tolero comer esto 1 hora antes o 2 horas antes? Por eso tienen que, sobre todo ahora, aprovechar que están en casa, un poco empezar a preparar algunos que van a hacer ya más adelante cuando se pueda, algún desafío o algo, ver o cuando las salidas de good en el fondo, probar cómo me siento comiendo esto 1 hora antes y subiéndome al rodillo, cómo me siento 2 horas antes, etcétera. Eso es súper bueno, aprovechar de ahora a hacer estas pruebas. Ah, ¿y tenían otra pregunta por ahí que quedó pendiente? Yo he escuchado que también se usa, o sea, que a veces recomiendo para este tipo de casos que les cuesta comer antes de andar, e incluso adelantar más todavía la hora de este desayuno, como por ejemplo levantarse más temprano para dar el cuerpo que asimile y entienda y pueda comer. Esto pensando en que va a ser un pedaleo exigente. Obviamente si es un pedaleo corto, 1 hora, muchas veces en ayuno se va a poder tolerar tener algo a mano por si te da hambre, pero si te toca pedalear 3 horas y sabéis que estar bajo condiciones más complicadas, creo que ver la forma de cómo establecido el cuerpo es muy importante. Y lo otro es, si no, llevar y estar comiendo constantemente y no esperar que te dé hambre, Exacto. porque en comillas ayuno, porque
en ayuno llegar al hambre puede ser muy, muy grave. Exacto, eso es lo que tú bien dices, o sea, prepararse ojalá, después lograrlo 1 o 2 horas antes del entrenamiento, y si no, durante también, estar reponiendo, que también ahí vamos a ver cada cuánto y cuánto. Pero bueno, aquí les dejé como desayuno snack, algo más no tan abundante. Está la mantequilla de maní con mermelada, el pan con miel y plátano, está el dulce de membrillo, pancakes, algún tipo de barrita con dátiles energéticas, frutos secos, etc. ¿Van quedando preguntas o Oye, algo Fran, que... aquí hay un tipo de líquido, que es el jugo. Ay, ni se ve, Eh, lo tapa. yo creo que el agua en el desayuno siempre va a sumar porque va a ser menos, o sea, va a ser cargar más con agua el cuerpo, que nunca va a estar de más. Pero aquí preguntan, ¿el café para entrenar es bueno? O sea, antes de entrenar, ¿es bueno? Ya, buena pregunta. Primero que voy a agregar aquí que se me estaba tapando el jugo. ¿Qué pasa con los jugos azucarados? Es una buena opción de reponer energía, de, digamos, consumir carbohidratos de fácil manera. O sea, tomarse un vaso de jugo versus comerme un pan, quizás, como comentaba alguien ahí, si le cuesta más comer, también es una opción los jugos, que en el fondo es líquido, hay bastante azúcar, y ahí cuando decíamos, ¿se acuerdan? Que en el fondo el jugo de fruta, quizás no para el diario, pero para esto, si no hay problemas digestivos con la fruta, queda bien. El tema del café, sí. Primero que nada, saber para qué se usa la cafeína. Ya la cafeína se usa para estimular el sistema nervioso y ponernos en alerta. ¿Se recomienda antes de la competencia o del entrenamiento? Sí, por lo menos una media hora antes, pero esto va a depender de si tomo o no mucho café, o si soy sensible o no al café. Ya hay gente que toma todos los días café, por lo tanto, tomarse un café antes del entrenamiento quizás no va a hacer la diferencia, versus una persona que no toma mucho café, entonces se toma un café y eso sí lo va a sentir. Lo mismo con geles, por ejemplo, geles de CIS que traen cafeína, las cantidades también, porque más o menos los suplementos de cafeína traen como 200 miligramos de cafeína, ¿ya? Y un café nos podría aportar como 75, dependiendo del café, miligramos de cafeína, 100. Entonces, hay que ver ahí, pero podría ser una opción. Si tú sientes que la cafeína te sirve, podría ser una opción. ¿Alguna pregunta, algo más? Aquí preguntan, pero es que estaba preguntando la aclaración, que dice, hay alimentos que necesitan 1 hora antes, otros 30 minutos. Yo creo que más que nada es la digestión de cada alimento, como cómo te vaya a reaccionar o no. El nube tiene como reacción rápida, según yo, el azúcar, que es un shot, o sea, como claro, como un shock, y la cafeína, como el resto es comida externa de nutrientes que debe adquirirse no sé en cuánto tiempo, pero, pero sí va a depender mucho de la digestión. Obviamente algo muy fibroso como esas barritas o no sé, un muesli o algo así va a tener distinta digestión que tal vez un plátano o un pan con mermelada. Sí, y también recordar que la idea es que sea saludable, pero por ejemplo el tema de la fibra, llenarnos de mucha fibra antes de entrenar, la fibra es de digestión lenta, entonces puede que esa digestión demore más que, no sé, por un pan integral, estos de molde que sí son integrales, pero tampoco contienen mucha fibra. Entonces, hacer también la diferencia de eso. Y acá les puse otra imagen que muestra en el fondo una alimentación un poquito más contundente, pero a tener en consideración de cuando son, por ejemplo, o competencias más largas
o voy a tener más tiempo entre que como y entreno. Vamos a pasar la... Bueno, acá había otra pregunta, o sea, hay varias. Antes del entrenamiento, ¿cuáles son los alimentos más importantes de consumir? ¿Azúcares, carbohidratos de lenta absorción o proteína? Sí, antes del entrenamiento siempre va a ser los carbohidratos, ya más que la proteína. Ahora, ¿puede haber proteína? Sí, puede haber, pero nos vamos a enfocar más en los carbohidratos, porque los carbohidratos son los que nos van a dar la energía más inmediata, como dice Tomás, de una absorción o digestión más rápida, versus, voy a poner así un ejemplo, imagínense comerse un trozo de carne en la mañana, que eso requiere mucho más tiempo de digestión, más gasto de energía, entonces como que no va al caso, ¿cierto? Pero siempre van a ser los carbohidratos el antes. Espérenme un momento, voy a... Está medio pegada la presentación, no me pasa para el lado. Bueno, En el mientras tema del va... azúcar yo creo que siempre hay que ser medio cuidadoso porque como que uno siempre dice, no, azúcar, 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 pero el azúcar tiene un efecto que te levanta y como te levanta también después te detona hacia abajo y te quita todo y tenés que volver a meterle azúcar, volver a meter azúcar. Por eso hay que ver también otros componentes que realmente uno cree que solo con azúcar puede ser, Claro, pero el azúcar como aporte nutricional no tiene nada. claro, buen Entonces por eso punto. es como malo. Buen punto, hay algo que se llama como... que en el fondo es como un tipo de rebote, que claro, por ejemplo, el gel antes de la competencia no se recomienda siempre, solo si lo han probado, porque a veces, claro, te puede tirar muy arriba y después baja rápidamente. En el fondo el gel es algo súper inmediato, entonces lo consumo, me da la energía necesaria, la uso y de ahí puede generar como un tipo de bajón. Entonces, siempre probar esto, sobre todo ahora que están en casa, que pueden hacer estas pruebas, no van a estar en un cerro, en el fondo en que si algo sale mal, van a estar, qué sé yo, en el cerro, versus ahora la casa que pueden hacer estas pruebas y ver qué es lo que a ustedes en el fondo les acomoda más. Ya, voy a, disculpen, voy a... Ay, sí, es que... Aquí se ha repetido el tema cetogénico, pero dejémoslo para el final. Como la otra ya lo conversamos, tal vez ahora vamos a tener un poco más de información, Ya. pero está interesante eso. Otra pregunta que hacen, que aquí tal vez puede ser el jugo con este tipo de desayuno o almuerzo. Pepe, tenemos una pregunta sobre qué diferencia hay entre un entrenamiento de corta duración y larga duración. ¿Cómo cambia esto si es que hay una larga distancia a un ritmo constante o a una larga distancia a ritmo alto? ¿Qué diferencia hay que tener? Si es que hay que tener o no. Claro, en el fondo, siempre lo que también la nutrición deportiva o el entrenamiento va a diferenciarse entre la intensidad y la duración. Si es corta intensidad, por lo general la corta duración va relacionado quizás a la mayor intensidad, que puede ser un repecho. Por ejemplo, ahí tenemos algo de corta duración y de gran intensidad. Eso va a requerir un mayor porcentaje de utilización de los carbohidratos. Ahí estamos netamente utilizando carbohidratos, que es energía súper rápida. Versus todo lo que es la larga duración, por lo general no lleva una gran intensidad todo el rato, ¿cierto? Entonces ahí vamos a estar utilizando también las grasas. Entonces, esa es la diferencia. En el fondo, en la larga duración, Esta larga duración, esta larga duración de Pepe son 6, 7, hasta 10 horas. A eso se refiere. claro, en el fondo ahí, bueno, obviamente los carbohidratos nos van a ir ayudando a reponer la energía, pero ahí vamos a estar echando mano también a las grasas corporales en el fondo, las reservas. Y lo que es corta duración, gran intensidad, netamente carbohidratos. Estamos claros que en esas distancias o en esos
en esas duraciones es imposible cargar al cuerpo y que el cuerpo pudiese aguantar todo ese tiempo sin comer. Creo que hay que ser bien programado y ir cargando el cuerpo como corresponde y, por ejemplo, no va puro dulce o no pura chocolate porque la pérdida es mucho mayor que eso. Claro, y el tema el tema digestivo, en el fondo también hay que entender que mucha azúcar al intestino puede producir una diarrea, por ejemplo, porque en el fondo es todo de rápida digestión y absorción. Entonces, eso puede generar problemas estomacales. Así que hay que tener ojo ahí. Por eso también se mezcla como, por ejemplo, si yo les digo un pan con plátano y miel, tenemos el pan que no es tan azúcar como la miel, ¿cierto? Es de rápida digestión, pero no tanto como la miel. Entonces ahí estamos mezclando carbohidratos de una digestión más rápida con una digestión no tan rápida. O por ejemplo la palta, que es una grasa, eso podría generar una digestión un poquito más lenta, que puede durarnos más para poder utilizar esos alimentos como energía. Por eso también se buscan estas mezclas. Les puse aquí también desayuno, almuerzo, los típicos tallarines, ¿cierto? El arroz, el porridge de avena, la palta, el huevo, el tofu, varios tipos de alimentos. Oye, Franny, pero más o menos, ¿cuánto necesitamos de ingesta de carbo para un pedaleo de baja intensidad, de alta? ¿Cómo es más o menos la idea que nos tenemos que hacer? Porque, claro, si decimos ya carbo y no me comí tremendo platón antes, puede ser que se me haya pasado la mano. Claro, mira, lo que pasa es que eso es como calculado personalmente, pero se supone que cuando uno hace una pseudo carga de carbohidratos, eso está estipulado en, por ejemplo, el día anterior, tanto, y un desayuno de X carbohidratos. Eso es más personal. Pero aquí, por ejemplo, en el durante se los puedo explicar como más general, ya que en el fondo la Y alimentación... un tema que salió del desayuno es que varios preguntaron por el ayuno. Y ahí hay dos preguntas. O sea, uno es qué opinas del ayuno intermitente y el entrenamiento, y el otro es de que Pablo dice que leyó sobre el entrenamiento diurno baja intensidad en ayuno. ¿Realmente ayuda a acelerar el metabolismo o puede ser perjudicial? Sí, mira, Todo lo que súper pasa, relacionado a lo keto, para los que ya, preguntaban antes. exacto. El ayuno, ¿qué es lo que tiene varios objetivos? Bueno, acá el objetivo es más que nada deportivo. Lo que se dice es que entrenar en ayuno podría favorecer al organismo la utilización de las grasas durante un entrenamiento, hacer que nuestro cuerpo sea más eficiente en la utilización de grasas durante el entrenamiento, ya que por lo general nuestro organismo busca más la glucosa, ya que en el fondo es cualquier carbohidrato en nuestro organismo se va a transformar en glucosa finalmente. Pero en el fondo eso es lo que propone el ayuno, que se relaciona también con la dieta cetogénica. En el fondo la dieta cetogénica habla de hacer que el organismo utilice mejor las grasas o principalmente las grasas como energía versus los carbohidratos. Eh, es súper personal, sí se pueden ver beneficios, pero hay gente que realmente no puede entrenar en ayuno, ¿ya? Hay gente que realmente no lo puede hacer y si tú eres una de esas personas, no lo hagas, o sea, hay otras formas de poder estimular tu organismo a utilizar las grasas, que puede ser, claro, una alimentación más cetogénica o entrenar con menos energía. Hay varios, digamos, ¿cómo se dice? Varias formas de estimular esto. Pero eso es más o menos lo que propone el ayuno en el deporte, porque también tiene otras utilidades.
¿Lo recomiendas? Yo recomiendo que sí, que lo prueben, pero como les digo, y si lo van a hacer, ojalá ahora en la casa, ideal porque están en la casa, entonces cualquier cosa van a estar ahí, no están en un cerro ni nada, entonces pueden probarlo, pero realmente si hay gente que no se siente capaz, no es necesario. ¿Ya? Para Eso, probar en ambiente controlado y con comida, una barra o algo cerca para poder reaccionar siempre. exacto. Comida de fácil digestión, ¿ya? Porque ahí sí que necesitamos, por ejemplo, un isotónico, por ejemplo, que es más fácil, o sea, versus si yo me como una barra, un ejemplo, si yo me como una barrita para reponer energía, versus un líquido que tiene carbohidratos que van a absorberse muy rápido, entonces siempre ver, la barra se va a absorber rápido, pero no tan rápido como este líquido, entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, una barra quizás podríamos comerla cuando vamos en un pedaleo, cuando estamos en un plano, por ejemplo, y sabemos que quizás más adelante viene un repecho, entonces ahí vamos a poder utilizar esa energía, pero si la necesito ya, es mejor algo líquido o un gel, por ejemplo, que nos entregan energía mucho más rápida, de absorción más rápida. Oye, para aclarar, que me quedé yo con la duda también. Si el Obvio. pedaleo, ya hagamos 3 estándares. 1 hora y media, 3 horas y los pedaleos del PP de 10. ¿Es diferente el desayuno de cada uno? Más o menos mantengo la tónica, cambian algunas cosas, son lo mismo y cambia solamente que voy comiendo más seguido. ¿Cómo funciona? Pensando que es una costumbre, obviamente si es que es de un día para otro no hay que ponerle el doble porque después no voy a tolerar y voy a vomitar prácticamente y todo eso. Eso. ¿Pero es diferente el desayuno de uno u otro? Sí, ¿El desayuno o el antes? Esto estoy pensando, pusimos antes porque a veces uno pedalea en la tarde, sobre todo ahora en esta situación, por la mañana, entonces también hay que verlo así. claro, puede ser un almuerzo o un desayuno. Sí, podrían cambiar las cantidades. Yo creo que se mantienen los mismos productos, pero van cambiando las cantidades. Por ejemplo, un pedaleo de 1 o 2 horas quizás no necesite cargar tanto. Un pedaleo de 3 o 4 horas probablemente pueda cargar un poquito más y un pedaleo de 10 horas sí hay que ir bien alimentado. Y eso también una aclaración Pero, del... pero vamos agregando comida a este desayuno, porque básicamente, o sea, si lo hacemos proporcional, habría que comer el doble. No sé, en lo personal no es como que en el desayuno diga, oh, es mucho para lo que voy a pedalear. Yo tomo el desayuno y creo que me va a dar y en general no, el Pepe dice que van a hacer mis pedaleos también. En general no es que como que mire mucho el pedaleo. Sí juego en el ayuno de acuerdo al pedaleo, o de acuerdo el día, pero es como tanto así que digo, ya, hoy día voy a andar 10 horas, así que voy a meter un camión de comida y eso No, también es. claro, tampoco es recargarse, pero sí yo creo que estar un poquito más pendiente o el día antes asegurarnos de que haya carbohidratos. Yo creo que por ahí va la cosa. O, porque en el fondo, y también eso quería decir, el ayuno tampoco es para, no voy a hacer ayuno, por ejemplo, en un pedaleo de 10 horas, ni de 3. Lo ideal del ayuno es, si lo vamos a probar, es partir con pedaleos suaves y no tan largos, ¿ya? Eh, claro, quizás no cambia tan así como tú dices el tema de las cantidades, no me voy a comer el triple desayuno porque voy a pedalear 10 horas, pero yo creo que sí hay que tener un poco más de ojo con eso. Fondo, no solo un snack si voy a ir un pedaleo largo o si voy a pedalear 1 hora, tampoco necesito comerme la vida en el desayuno, porque tienen que tener algo también en consideración, que en el fondo el organismo va a ir a utilizar la energía que yo le doy. Por ejemplo, si yo estoy comiendo y estoy pedaleando y estoy comiendo un gel, mi organismo va a buscar ese gel porque es lo más rápido que le llega y va a usar ese gel como energía. Versus yo no me como el gel, va a buscar energía de mis reservas. Entonces, también ojo con eso, o sea, si quiero gastar un poquito de energía también de mis reservas,
También podemos utilizar este ayuno o no comer tanto antes de pedalear para poder utilizar las reservas más que lo que estoy comiendo. No sé si se entiende la idea. Sí, se entiende. Bueno, parte de este antes o desayuno o almuerzo es que es cómo nos va a ir durante el pedaleo. Y eso se Exacto. complementa, yo creo que son complementos, no es como que sean mundos separados, sobre todo incluyendo el ayuno, porque el tema del ayuno, para llegar a aguantar, no sé, 3 horas o algo así con ayuno hay que estar muy, muy preparado en varios sentidos y el tema del durante va a ser clave, así que pasemos ese no. Ahí comentaban, el gel es rápido, sí, es rápido absorción, es útil, fácil de comer, pero hay que tener tolerancia a ese producto, que en lo personal cae mal en la guata, es denso, el cuerpo generalmente lo rechaza, ¿no? No conozco a nadie que me diga, no, yo me pongo en un gel y no me pasa nada. Generalmente después de, sobre todo pedaleos largos, todos los que comen muchos geles quedan bastante mal de la guata. Es algo muy, muy potente para el cuerpo. Exacto, sí. Como les decía, puede ocurrir esto de mucho gel, mucho azúcar, va a distender, digamos, hacer que todo corra rápido, entonces si no puede caer mal en la guatita. O Yo porque tenía estamos un último comentario sobre el antes, que realmente es probar un poco menos, probar un poco más y ver, pues ya como esto, cuestionárselo de partida y entender por qué uno lo hace. Tal vez decir solo porque es rico, tal vez te reemplazar eso por algo que vaya a transformarse en energía. Y probar un poco más si me siento mejor, probar si es que los que no pueden tomar desayuno, que vean la forma de tomarlo, si no hay que comer durante, pero ir probando esos cambios siempre va a ser útil para saber si es que me hace bien o mal o no, eh, el hacerlo o no, entonces es como súper relativo si es mejor o no, cuánto más y cuánto menos. Sí, es súper relativo y a practicarlo ahora, aprovechen de practicar, de ver, obviamente elegir bien dónde hacer las pruebas, digamos, ojalá en estos desafíos, ahí vamos a probar, ¿cierto?, cómo podría funcionarme un desayuno para un pedaleo largo o un pedaleo más intenso, etc. Bueno, ahora tenemos, claro, como decía Tomás, todo esto va juntos, o sea, es un todo, el antes y ahora viene el durantes, ¿ya? Que es muy relativo, pero por lo general se recomienda cada 30, 40 minutos reponer energía cuando busco rendimiento. Hay que tener ojo con eso, cuando busco rendimiento, ¿ya? Porque claro, insisto, si voy a pedalear 2 horas y ando bien, quizás con agua o alguna isotónica, quizás vamos bien. Pero si voy a estar 6 horas pedaleando, qué sé yo, o 4, no lo sé, ahí es ya más recomendado, ¿cierto? Ir reponiendo con algún tipo de alimento o deportivo o natural. Ahora que estamos en la casa podemos tener a la mano otras cosas, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a reponer? Se habla de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora. Entonces ahí yo calculo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si voy a pedalear 2 horas, voy a decir 30 gramos por hora, tengo 60 gramos en total, ¿cierto? Un gel, por ejemplo, nos aporta 22 gramos de carbohidrato. Entonces vamos a necesitar 2 a 3 geles, dependiendo de la tolerancia, la intensidad y todo eso. Pero es más o menos así como uno va calculando. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá o lo hace diferente. Yo partiría por entender qué significan estos 30, 60 gramos de carbohidratos. Encontré entre la comida hartas cosas que son durantes, como geles, barritas. ¿Cómo veo acá cuántos gramos de carbohidratos tiene? Porque, o por ejemplo, en una taza de arroz o en un pan, ¿cómo sé yo cuántos gramos de carbohidratos tiene? O cómo se lee, porque suena bonito, pero ¿cómo se entiende? Exacto.
Bueno, para los alimentos que vienen envasados es más fácil, ¿cierto? Porque atrás en la tabla nutricional, no tengo yo, Tomás tiene los geles, pero en la tabla nutricional, ¿cierto? Vienen las calorías, las proteínas, las azúcares, pero nosotros nos vamos a ir a fijar a los carbohidratos por porción, ¿ya? Porque el gel a veces trae, en la tabla sale por 100 gramos y por porción. Y ahí va a salir porción, un gel, entonces eso es lo que me va a entregar el gel. Por lo general, los geles aportan entre un 20 a 25 gramos de carbohidrato por gel. Ya, aquí yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la fruta, más o menos nos aporta 15 gramos de carbohidrato por porción. Tenemos, por ejemplo, acá el pan con mermelada, mantequilla, maní, nos puede aportar entre 60 gramos, 75 gramos de carbohidrato. Esto es súper relativo, va a depender de la cantidad de mermelada y mantequilla de maní que usemos y el tipo de pan, pero más o menos un promedio. Las barritas nos aportan entre 25 a 30 gramos de carbohidrato por barrita. Acá les puse, bueno, cosas más naturales, por ejemplo, estas Energy Balls, que uno las puede hacer con dátiles, con frutos secos, con coco, pasas, etc. Nos van a aportar entre un 20 a 30. Pusimos acá estos, no sé si ven los de arroz. Bueno, con Tomás hace algunos años, él se reunió con algún grupo de amigos a preparar estos productos que se llaman los portables, que en el fondo son alimentos que podemos preparar en la casa y que podemos llevar a los pedaleos, ¿ya? Obviamente en algún tipo de empaque, pero acá tenemos lo que son como unas tortitas de arroz con mermelada y mantequilla de maní, ya que sale que cada cuadradito nos aporta 49 gramos de carbohidratos. Y por ejemplo, acá hay otro ejemplo que venía en ese mismo libro, que eran unos muffins de huevo con arroz, que, bueno, mientras más arroz, más nos aportaban, pero este que tenía más huevo, por ejemplo, eso no nos aportaba 7 gramos de carbohidrato. Entonces, ahí obviamente voy a ir a preferir quizás algo que me aporte una mayor cantidad de carbohidratos en una menor cantidad. Por ejemplo, quizás ahora comerse un plátano puede ser fácil, pero versus estar en otro lado y tener que abrirlo. Entonces, yo creo que eso va a Aquí depender del contexto. hay varios comentarios acá, Pepe, Dale, démosle. habla de que él en 10 horas, o sea, cada cuánto comer en 10 horas. Básicamente ahí estaba la taza con la cantidad de carbohidratos por hora, eso es un poco la regla. Obviamente siempre esto tiene, cada 30 o 40 minutos, 30 60 carbohidratos. Esto tiene siempre la percepción personal, Exacto. el tema de cada uno puede dar vuelta a esto. Pero claro, Exacto. no comer nada nunca va a funcionar. Después decía que se acostumbró a llevar pan, y claro, ahí es donde es lo que decía yo, cuestionarse el aporte nutricional de lo que uno come. Porque claro, ahora hemos hablado harto de geles y generalmente pasa esto, geles, y claro, sí, vienen como con todo pensado y es fácil de tomar y todo, pero le estoy metiendo al cuerpo básicamente una pasta de diente con sabor a vainilla, que no sé qué tan bien le haga a la guata, y de repente aparecen estas opciones. En esa época, bueno, todavía los tengo, compramos estos libros que eran como un montón de ideas de snack portables, porque estos portables le cambiaron el switch a muchos corredores de tours en Europa, bueno, en todo el mundo. Y al punto que llegaron a rendir más porque ahora comían comida de verdad y no comían puros geles. Porque, por ejemplo, el Pepe, que le gusta correr carreras largas de hartos días, y que se ponía a comer puro gel, seguramente va a terminar enfermo o el cuerpo básicamente empieza a rechazar, genera alergia o ya ni absorbe lo que el gel trae. Entonces, este tipo de cosas son soluciones muy caseras. Un pan con mermelada, un pan con mantequilla de maní, generalmente todos lo pueden hacer. Estas bolitas energéticas son súper simples.
El plátano nunca está de más, sobre todo pensando acá en el deporte indoor, como tenemos todo el acceso, no necesitamos un envase, no necesitamos nada, podemos tener plato con arroz al lado de nosotros. eh, la gracia de esto, y por qué esta variedad, porque realmente uno ve estos huevos que aportan muy poco carbohidrato, pero era entretenido tener una variedad. Esto lo hicimos nosotros cuando lo hicimos con un grupo, con la Sara y con Pedro. Me acuerdo lo hicimos porque íbamos a correr el 12 horas, hicimos todo este cálculo y en comida había que comer, no sé, hubiesen sido 24 geles, más o menos. Y obviamente dijimos eso y nadie quiso, entonces nos motivamos con esto, hicimos estos snacks, y obviamente la experiencia es otra. En estos snacks chicos de arroz y huevo, básicamente en esa época yo comía carne y a uno le echamos atún, entonces tuvimos un micro almuerzo del porte de un muffin, que te lo iba comiendo mientras peleáis sin ningún problema, era fácil de llevar porque lo metía en un paquetito y podía funcionar. Entonces, un poco es salir de los sneakers, salir de las barritas llenas de azúcar que venden, y buscar esto, que son mucho más aportes. En estos libros lo que me llamó la atención fue que usan mucho el arroz, mucho, mucho. La mayoría de las recetas tienen arroz, mucho más que tallarines. Hay también con tallarines, hay algunas con carne, otras vegetarianas, hay veganas también. Pero el arroz está en prácticamente todo, igual que la papa, está muy presente. Y esas son cosas que no traen las barritas, ni los geles, ni las cosas que uno generalmente come. Entonces un poco es el desafío a asumir, entender y ver si lo que como realmente me está aportando. Por eso lo del pan, lo del Pepe es, eh, lo del Pepe es poco pro, comillas, porque si a ti te hace bien y también en cierto formato hay que ver lo que a uno le hace bien de cabeza, está perfecto. Pero sí cuestiónalo y piensa tal vez con qué podría rellenar esos panes para que fueran mejor que comer solo pan sol. Eh, Eso es como mi comentario sobre eso. Aquí Pablo que se disfraza de Bea, es Pablo, ¿no? Sí, ¿o no? Sí, habla de la papa cocida. Eso también eso en algunos abastecimientos, papa cocida con sal es perfecto, perfecto, en verdad es lo mejor, de las mejores cosas que podría llegar a comer porque te repone, no sé si lo han probado en carrera, pero, o pedaleando, comer una papa cocida con sal tiene mucho aporte, que esas cosas uno no lo encuentra en estos geles, y son sensaciones mucho más ricas, de verdad cuando nosotros hacíamos esto, porque hace poco también lo volví a hacer estos rice cake con mantequilla manito, y cuando te toca comer es como, ah, qué rico, y te estás comiendo un comillas sneakers más saludable o más pensado, pero sabes que te está haciendo bien y es exquisito, en verdad. No sé si hay algunos maños acá, pero al principio a mí me chocaba, pero después terminé adicto. Sí, Aquí Alejandro pregunta, ¿esta alimentación es para el entrenamiento cardio o también podría ser para el tema muscular? Una vez yo vi un compadre entrenando y llevaba un dulce de membrillo completo. ¿Es bueno? sí, hay dos cosas que sumar de lo que comentó Tomás. Claro, en el fondo, tanto dulce, de repente, un pedaleo largo, agregar esto que es un poco salado o nos cambia el sabor, bienvenido sea. Y lo otro también que, bueno, la nutrición deportiva que nosotros vemos más profesional y qué sé yo, no se relaciona, o el de alto rendimiento, por ejemplo, no es tan relacionado con la salud. Hay que tener ojo ahí, ellos buscan netamente rendimiento. Entonces, todos estos productos no son tan saludables versus a tener la opción de hacer esto. En el entrenamiento de pesas, mira, sí, yo también he visto que gente repone energía durante, no es mucha, pero puedes hacerlo. También, como decía, puedes hacerlo antes, en la comida anterior, cargar un poco de carbohidratos, o en el desayuno, o en un almuerzo, que vaya más cargadito el carbo, para que ese entrenamiento sea más efectivo. Ahora también podría recomendarte quizás en vez del dulce de membrillo, como les comentaba antes, una bebida isotónica que es como un jugo, digamos, que contiene azúcares. Puede ser más simple quizás que estar masticando el dulce de membrillo en el gimnasio. Entonces, tenemos que ver ahí qué es lo que nos acomoda a nosotros, qué es lo que estamos buscando y qué es más eficiente también.
Fran, ¿cómo encuentro la información nutricional de estas recetas? Generalmente salen cuando uno las busca en internet. El, el libro los tiene, pero no sé si generalmente aparece o cómo más o menos uno se puede hacer idea. Buscar los ingredientes por separado. Claro, lo que yo les recomiendo, por ejemplo, el pan, yo lo calculé, nosotros las nutricionistas tenemos como una tabla que se llama de porciones, que es un poco cálculo rápido. Entonces, habla que, por ejemplo, una porción de cualquier tipo de carbohidrato nos puede aportar 30 gramos de carbohidrato. Entonces, 2 rebanadas de pan ya nos dan los 60 gramos y lo otro lo voy agregando así también por la tabla, pero lo que ustedes pueden hacer es, claro, ir o mirar las etiquetas de los productos, ver los carbohidratos, o Google, carbohidratos en un plátano, carbohidratos en un pan y hacer la suma. Nunca va a ser exacto, siempre van a encontrar números que un plátano puede tener desde 10 hasta 20 gramos de carbohidratos, pero más o menos mantenerlo en un promedio. El Pepe dice que su pan no es solo, sino con palta, atún o jamón. El pan mojado por la palta o el atún lo dejará rico para comer. Oye, acá Perfecto. preguntaba Mike sobre cuándo el cuerpo empieza a consumir las grasas en un pedaleo de intensidad media, después de cuánto tiempo. Mira, o sea, ya está bien estudiado que en el fondo siempre se va a usar de todos los sustratos energéticos. Siempre se va a usar de todo, pero va a priorizar uno de otro. Por ejemplo, una mayor utilización de grasa versus de carbohidratos. Se habla que sobre los 40 minutos a 1 hora eh, ya se están usando más las grasas. Ya, pero es como que uno no puede saber así como a ciencia cierta realmente qué estamos usando. Para eso hay como unas pruebas de laboratorio en donde a uno le miden los gases que uno respira, en el fondo el oxígeno que respira y el CO2 que bota. Y según eso van calculando qué estoy utilizando más, las grasas o los carbohidratos, porque también tiene que ver con el organismo. O sea, la regla general habla de eso, pero hay gente que depende más de los carbohidratos o más de las grasas que otra, que tiene que ver con la genética, con su alimentación, ¿ya? Pero así como lo que se dice es que sobre los 40 minutos a 1 hora, eh, en una intensidad moderada, como les decía, vamos a estar utilizando de mayor forma las grasas. Pero siempre que va a venir un sprint o un repecho, vamos a echar mano a los carbohidratos. Todo lo que sea intensidad, vamos a echar mano a los carbohidratos. Fran, y de estos carbohidratos hay un porcentaje que es azúcar. En Sí, este caso, el durante, ¿es importante mirarlo o básicamente buscar la mayor cantidad? Obviamente me imagino que a mayor azúcar, menos aporte nutricional, ¿no? mira, yo creo que lo que habla de azúcar es en el fondo el contenido de sacarosa. Yo creo que de eso habla porque es un poco confuso. Tenemos lo que son los carbohidratos o azúcares, que en el fondo así se le llama al grupo, y hay diferentes tipos de azúcares. Ya está la fructosa, ¿cierto? La maltodextrina, la sacarosa, pero yo creo que el azúcares totales tiene que ver con la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Fondo. Yo creo que por ahí va la cosa. Pues sí, hay algunos que traen como 0 azúcares, otros que traen, etcétera, azúcares. Sí, eso me fija también, qué cosas que son cero azúcar, ¿está bien? O hay que hacerle quite? ¿Qué recomendar? O sea, para lo que es rendimiento, necesitamos azúcares. Ahora, ¿qué tipo de azúcares puedo aportar? Quizás no voy a utilizar la sacarosa, que es la de menor calidad. Entonces ahí viene la fructosa, la maltodextrina u otro tipo de azúcar. También se sabe, sí, que
si yo consumo diferentes tipos de azúcar, también es una buena opción porque estos carbohidratos tienen un lugar donde se absorben. Entonces, por ejemplo, si mi gel es solo de sacarosa, es un ejemplo, voy a saturar los receptores de sacarosa para poder utilizarlos como energía. Versus tengo fructosa, sacarosa, maltosa, es un ejemplo. Hay diferentes tipos de receptores, entonces voy a poder como aprovechar más la absorción de estas azúcares. Por eso también hay algunos geles que traen dos tipos de azúcares. O estas mismas alimentos en el fondo, el pan con mermelada, mantequilla de maní, y tenemos grasa, tenemos diferentes tipos de carbohidratos. Entonces son buenas opciones. El arroz, muy buena opción también. Oye, y en términos líquidos, también me llegaron líquidos, electrolitos, isotónicos, sales, ¿cómo vemos? Siempre todo, he escuchado últimamente hablar mucho de sales, hay que reponer sales, ¿cómo veo las sales yo en jugo y qué significa eso? Le echo, me han recomendado que le eche sal literal a un jugo, Claro. sal de mar, ¿es tan así? Claro, los electrolitos o sales minerales, que son lo mismo, en el fondo, o sea, no son lo mismo, pero los electrolitos son las sales específicas del sudor. Ya nosotros cuando sudamos, botamos agua y botamos sales. Entonces los electrolitos son estos que van específicamente los vamos a perder por el sudor. ¿Qué son sales minerales? Como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, por ejemplo. El tema de la sal sirve porque en el fondo la sal es cloruro de sodio, ya es sodio y cloro. Entonces, ahí tenemos también electrolitos, pero obviamente los más específicos van a ser estos, por ejemplo, que traen de la marca CIS, que traen los más específicos, digamos, electrolitos más específicos para lo que es el entrenamiento. Por ejemplo, si comparamos un Gatorade, el Gatorade solamente trae sodio y potasio, ¿ya? Versus el CIS probablemente traiga sodio, potasio, magnesio, cloro. Entonces, son un poquito más profesionales, digamos, o más completos, versus solamente agregar más sal al agua o a la caramayola. Si alguien quiere comentar algo, bienvenido. Yo tomo el de farmacia, el cuando te da diarrea. Sí. Ah, sí. Sí, estos se llaman sales de rehidratación oral. Claro. Que en el fondo cuando nos da diarrea o vómito, estamos perdiendo agua y también sales. Entonces, también son una buena opción. También son una buena opción. Me gustaría saber qué toma el Pepe, que está ahí activo. Los Gatorade y todas esas cosas tienen sales, obviamente, ¿o no? Claro, por eso comentaba, el Gatorade puede ser un isotónico, pero más básico, porque solamente va a traer sodio y potasio, versus el CIS probablemente traiga sodio, potasio, magnesio, cloro. Pero el Gatorade también tiene harta azúcar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, una cosa son las sales minerales, ¿cierto? Los electrolitos, y otra cosa es la bebida isotónica. Una bebida isotónica va a tener sales minerales, agua y azúcar, cualquier tipo de azúcar. Entonces, claramente va a contener azúcar, porque puede ser cualquier tipo de azúcar, pero es lo que se necesita en el fondo, o es lo más fácil para reponer la energía. En ese caso, un Go-Suco y un Powerade son más o menos lo mismo que un Gatorade, ¿no? Claro, el Go, el Gatorade y el Powerade caen en esa categoría. En el fondo sirven, por supuesto, pero son más básicos en el fondo en tener sodio, potasio y azúcar, como lo básico. Pero todo sirve. Pepe dice que él toma gaseosa.
No sé si hay Graciosa. algo positivo que pueda tener una bebida en este mundo deportivo, de que es rico, rico. Si a la hora 10 te creo. Todo yo creo que pensamos una hora de la hora 3, pero si es lo principal, yo creo que incluso el gas podría tener muchos problemas Y durante el mira, pedal. pero hay competencias en donde está la Coca-Cola o la Pepsi ahí y en el fondo es, como les decía, el tema rendimiento deportivo no siempre es ligado a la salud. Entonces, digamos, ¿es una buena opción para reponer energía rápida? Sí, lo va a hacer, tiene mucho azúcar. Ahora, ¿es saludable? No, claramente. Y el tema del gas también, eso podría hinchar a alguien. Entonces, si a él le gusta, le funciona, está perfecto, pero quizás no es para todos. Y si alguien quiere hacerlo más saludable, obviamente puede tener otras opciones. Existen unas pastillitas que son de electrolitos, que vienen así en estos tubitos, y acá vienen, creo que venían 10 porciones, que yo creo que son 10 caramayolas. O sea, en ese tubito tenemos 10 caramayolas, lo que podrían ser, no sé, 10 sobres o 10 de un polvito, que esto es mucho más eficiente. Y lo otro que preguntaba acá Jaime, que comentaba, es cuando, qué pasa cuando el cuerpo se bloquea y no recibe nada, y en verdad hay que seguir metiéndole porque hay que seguir metiéndole al pedaleo y al cuerpo porque el cuerpo sigue consumiendo. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, lo ideal es no llegar a esos casos, porque me ha tocado escuchar pacientes que en el fondo quieren tomar agua y no pueden, quieren reponer con gel y no pueden, y la idea es no llegar a ese caso. ¿Cómo se hace? Entrenando. Esto se entrena como la tolerancia a comer o tomar durante una competencia. ¿Ya? ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que bajar el ritmo. Bajar el ritmo para no fundirse en el fondo. En el fondo el organismo ya te está avisando que algo anda mal. Pero en ese caso será, ya, imagínate pasa. ¿Conviene tratar de estabilizar el cuerpo, meterle comida y después seguir tratando o hacerlo No, hasta que dé cualquiera de los dos? no, yo creo, como te digo, bajar el ritmo, esperar un ratito y de ahí ver si uno puede tolerar algo. Sorbitos de agua, súper de a poquito. O para eso, en el fondo, ahí nos podría servir algo que no tengamos que masticar, ¿cachai? Eso iba también por eso también estas bebidas isotónicas, por un lado, no son saludables, pero sí es una fácil manera de reponer energía, azúcar, carbohidrato, sin necesidad de masticar ni nada. Existen carbohidratos que son en polvo y se les puede echar al agua o al jugo, a todo, como adición Sí, al agua o al isotónico. exacto. Los más famosos son la maltodextrina, la marca Sponsor tiene ay, no me recuerdo el nombre en este momento, pero Carboloader, el famoso Carboloader. Oye, en ese tema del colapso, obviamente todo esto, si es que están pensando en alguna competencia, hay que probarlo antes y reprobarlo y contraprobarlo y como nos recomendaban la otra vez, probar la bicicleta con peso o probar las presiones de neumático o probar la ropa antes de una competencia o algo importante que uno después se puede arrepentir. La comida es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, improvisar en esto puede ser gravísimo y se puede pagar muy, muy caro. Exacto. Vamos, disculpen como que se me pega, entonces tengo que, voy a poner el siguiente. Algo comentaban ahí hace un rato que después podríamos hablar, bueno, sobre la dieta keto y también sobre la pájara, o la pálida, o la fatiga, o como se llame. Eso es bien interesante para después comentar. Dale, sí, ¿alguna pregunta más sobre el durante para ya pasar al después? Por ahora no hay nada. Si alguien quiere comentar que usa algo que no se haya nombrado, si alguien come, no sé, dulce de membrillo, come. El otro día conversábamos de las carreras de la Cruz Andes y ahí comentaba alguien
que la bolsa de Sani, que los Fruyelé, qué bueno, qué malo, es lo mismo que comer un sneaker o algo, ¿qué positivo podría tener más allá de solo Sí, por en eso, el si tema vamos psicológico? en el tema de salud, obviamente no nos aporta nada, pero si estamos buscando netamente rendimiento, sí van a ser un aporte. Un Fruyelé puede contener una cucharadita, por ejemplo, de azúcar, lo que equivalen como a 5 gramos de carbohidratos, entonces puede servir, todo puede servir. En el fondo, para utilización, el organismo no va a discriminar si ese azúcar viene del dátil o viene del sari, ¿ya? Para temas de utilización. Ahora, para temas de salud ya es otra cosa. Aquí la Mariana comenta que come chocolate durante el pedaleo. Sí, el chocolate puede tener, si es el chocolate, por ejemplo, un trencito, por lo general trae grasa y azúcar. Entonces, Y mucha también es, leche. claro, entonces también es una opción de reponer energía. La grasa tiene como el poder de absorberse un poco más lento versus el carbohidrato, entonces nos pueden mantener un poquito más estables. Yo no sé quién es yo, pero dice ahí que efectivamente la comida y todo eso te pueden salvar de una emergencia si te fundes o algo así. Sí, cuando uno va con la pájara, yo creo que entra y lo primero que busca es un chocolate con una Coca-Cola, con azúcar y todo. Claro. Jaime me pregunta, ¿y probióticos en carrera funcionan? No, el probiótico tiene que ver con el tema, para introducir un poquito el tema rápidamente, tenemos los probióticos, que en el fondo son como los bichitos que viven en nuestro intestino, ya que ahí está el kefir o el yogur de pajarito, el pan de masa madre, los fermentados, esos son los probióticos o los suplementos de probióticos, ¿ya? Y eso en el fondo lo ideal es como un consumo crónico para la salud. En el fondo, no sé, llevo 2 meses consumiendo probióticos y es ahí cuando empiezan a hacer beneficios. Ya, por ejemplo, si un día tomo probióticos como el uno al día, el chamito también, que hay que igual ahí leer los ingredientes porque algunos traen más azúcar que otra cosa, van a servir, pero más como para el diario, más que para la competencia. Perfecto. Algunos de los agros Andes comentaban que le alimentaron a puros papas fritas. Sí, como cuentan en esas carreras entra mucho la cabeza a jugar y ahí, claro, entran a jugar los chocolates, las papas fritas y ese tipo de cosas que ya Exacto, están muy lejos de lo que debiese ser, pero también son condiciones muy extremas. exacto, pues decía, en el fondo de repente comerse un gel versus comerse un sneaker o un chocolate puede ser ya por tema placebo, digamos, yo creo que el cerebro cambia el clip versus el sneaker o el chocolate versus un gel, obviamente va a ser algo más rico, más satisfactorio. Bueno, pasando al tema de la alimentación después, no sé si hay más dudas o algo, que ya se nos ha pasado la hora, ya son las 9:12. No, avancemos nomás, si sale algo ahí lo comentamos. Ya. Entonces el tema de la alimentación después, siempre nos pensamos en el antes y el durante y no pensamos en el después. Y el después es clave para la recuperación, ahí les puse recovery. O sea, si yo no tengo una buena recuperación, todos los estímulos que genera, porque en el fondo el entrenamiento busca, ¿cierto?, mejorar el rendimiento, mejorar mis tiempos. Entonces, estos estímulos que son estresores para el organismo, cuando tenemos una buena recuperación, van a pasar a ser estímulos que van a beneficiar a mi organismo, entonces sí vamos a ver una mejora de rendimiento versus a una persona que no se recupera bien, y recuperación no solo es comer, sino que tiene que ver con el elongar, con el sueño, con seguir hidratándonos, seguir reponiendo agua o sales, va ligado a eso también.
Y acá sí que entran hemos estado hablando, ¿cierto?, todo el rato de los carbohidratos como energía, pero en lo que es la recuperación van a entrar ahora las proteínas. Las proteínas tienen un rol muy importante en lo que es la recuperación. Se me pegó, ¿no? Ahí sí, ya. Entonces, ahora sí van a aparecer las proteínas. Los carbohidratos sí pueden servir, obviamente, porque utilizamos nuestras reservas. Entonces, por ejemplo, en estas carreras que son de varios días, comer carbohidratos después tendrá que ser sí o sí, porque tenemos que volver a llenar nuestras reservas de carbohidratos para mañana volver a seguir corriendo, ¿ya? Pero lo principal siempre Puedo va a afirmar que ser en las todos los proteínas. años te puedo afirmar que en todos los años que vengo corriendo, nunca en mi vida mi after carrera ha sido algo como esto, siempre ha sido como algo demasiado chancho. Lo más cercano puede haber sido algunos porotos de lentejas de alguna señora de algún pueblo, pero de esto así, no. Claro, en el fondo, bueno, aquí les puse diferentes platos, pero lo que tenemos que tener en consideración es que la recuperación de las proteínas tiene que ver con la musculatura. Cuando nosotros tenemos un entrenamiento, las fibras musculares se rompen un poquito, ¿ya? Pero esto va a ser un estímulo que en el fondo rompo estas fibras, o lo sé, un entrenamiento en el gimnasio, consumo proteína, no tiene que ser al tiro, sino que después de entrenar, dependiendo si nos toca el almuerzo o la comida a la noche, etc. Y estas proteínas van a ir directamente a reparar estos tejidos dañados. Si tenemos un buen consumo de proteína, vamos a poder formar nueva musculatura. Entonces, es súper importante tener en cuenta. Acá, por ejemplo, les voy explicando. La primera es una hamburguesa de legumbres, una hamburguesa de porotos negros, una hamburguesa de garbanzos. Pusimos aquí tofu con verduras, acá las clásicas lentejas guisadas, el arrocito con huevo, aquí una pampita con falafel, una tortilla de verdura que lleva huevo también. En el fondo puse varios formatos de proteína. Obviamente tenemos las proteínas animales que también nos van a servir, pero pusimos aquí algo más amigable con el medio ambiente. Así que eso es lo principal y obviamente, como les comentaba, seguir hidratando y seguir elongando y el descanso. Oye, Constanza acá comenta, y aprovecho también porque también tengo acá, dentro de todo el kit, llegó un Rapid Recovery, que básicamente son estas proteínas que son para recuperarse después de los pedaleos. He tenido épocas de ser fan y otras de no ser tan fan, pero bueno, hay que probar. Creo que su principal función es de repente ayudar a comer algo rápido, algo que sabéis que te va a aportar, porque muchas veces te bajáis de pedalear y entre que tenéis que preparar algo, no sé qué, vuelta para acá, vuelta para allá, te olvidaste y pasó un muy buen rato y podías estar saltándote el periodo que corresponde. Y una pregunta que dice que se toma eh, cuando termina un pedaleo de 1 hora, una proteína con leche de almendra de 250 ml, pero cuando son 2 horas o más, ¿duplica la porción o básicamente es lo mismo y va a absorber lo mismo? Sí, básicamente es lo mismo. Ya se habla desde los 20 gramos de proteína hasta más o menos los 30 gramos de proteína después de entrenar sería suficiente para poder reponer esta fibra muscular dañada. Claro, ¿qué es lo interesante del batido? Y volvemos a lo mismo, cuando buscamos rendimiento, cuando buscamos ser más profesionales, el batido viene una proteína un poco más digerida, como podríamos llamarle. Yo ya sé que en este shake tengo 20 gramos de proteína, entonces voy, me lo tomo y después, bueno, ya me como la hamburguesa o qué sé yo que a veces dan en las competencias. Entonces, yo creo que está bien con eso y es una buena forma también de poder reponer esta musculatura, de poder sentir menos dolor.
post entrenamiento, que puede ser con comida o puede ser con batido. Diego Chondo hace una pregunta que yo no quería responder. ¿Qué proteína aporta más a la recuperación? ¿Proteína animal o vegetal? ¿O no va en eso? Mira, hay que tener algo en claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la proteína, porque siempre se ha hablado en nutrición deportiva como de la carne, del pollo, de la proteína animal en el fondo, o de la whey protein, que es la proteína del suero de leche, que casi todos los batidos vienen, son de eso. ¿Qué pasa? Que en menor cantidad traen más proteína. Entonces, 200 gramos de pollo será esto, que es muy fácil de comer, me aportan 20 gramos de proteína. La proteína animal sí trae todos los aminoácidos esenciales. La vegetal, ¿qué pasa? Hay que ser más ordenado nomás. ¿Podemos lograr lo mismo? Sí. Pero ¿qué pasa? Que la proteína vegetal, de partida tenemos que ver las cantidades. Por ejemplo, como les decía, un ejemplo, 200 gramos de pollo me aportan 20 gramos de proteína versus por lo menos unas 2 tazas de legumbres nos van a aportar más o menos estos 20 gramos de proteína. Entonces, por un lado, diferenciar las cantidades y por otro lado, ¿qué pasa con el tema de la proteína vegetal? Tenemos que sumar otros aminoácidos que quizás, por ejemplo, las legumbres no nos entregan en otro tipo de alimento. Por ejemplo, la avena que comimos en la mañana, o sea, va a ser una suma del día, pero las dos funcionan perfectamente. Solamente hay que tener como esos cuidados. Estoy leyendo el batido y cada porción tiene 20 gramos de proteína. Básicamente, si lo suplementamos con eso, eh, nos olvidamos y comemos tranquilamente lo que sea, y mientras más sano mejor. Y lo que sí o sí pasa es que la proteína vegetal no va a caer nunca tan pesado como la proteína animal. Eso sí o sí es diferente. Claro, por lo general, como te decía, la proteína de whey protein, del suero de leche, depende de la calidad, porque hay diferentes tipos, está la hidrolizada, la concentrada, etcétera. Entonces, estas proteínas sí contienen lactosa. Ya hay algunas que vienen sin lactosa, o ya las más hidrolizadas, que por lo general son las más caras, no contienen lactosa, entonces podrían andar mejor ya, pero claro, por lo general son de leche, entonces no siempre caen muy bien. Está medio mitificado el tema de eso, como que tenéis que comer como tanta proteína post, porque el cuerpo ya llega a un punto que si te mandáis, no sé, un pedazo gigante de carne, no va a absorber toda la proteína, no le va a ser útil, como si es que comía además carne y el batido de proteína, va a sobrar y el cuerpo lo termina botando. Claro, o sea, lo que pasa es que no siempre más es mejor, porque como te digo, hay todo esto de absorción y de digestión, obviamente no siempre uno absorbe todo, pero, claro, yo creo que con, con un batido o una comida sería suficiente. Como sumar tanto no es necesario. Y de hecho lo que se sabe ahora es mejor como tener proteína, más que comer mucha proteína en un tiempo de comida, es que haya proteína constantemente durante el día, que estamos todo el día destruyendo tejidos, reparando tejidos, entonces vamos a tener siempre para reparar y formar musculatura. Rodrigo Santa Cruz comenta que se puede decir que los batidos proteicos son una forma de adquirir proteínas con un mínimo gasto de energía, ya que el organismo no tiene que trabajar tanto para obtenerla. Claro, como les decía, cuando busco rendimiento, todo esto que son profesionales y los estudios, todos los estudios de proteína van a responder esto, ¿cómo voy a recuperarme mejor? Ahí te dicen, ¿cierto? Media hora casi después del ejercicio tienes que tomarte la proteína, entonces puede ser ahí, quizás el organismo va a necesitar más esta proteína, pero no quiere decir que si yo me la tomo 2 horas después
no me va a servir, ¿ya? Y sí vendría un poquito más hidrolizada, claro, no sería como comerse un pollo, por ejemplo, después del entrenamiento, entonces sería más fácil digestión y absorción. Siempre, no sé si lo comentamos al principio, pero obviamente todo esto son líneas generales, cada cuerpo es diferente y obviamente para poder hacer esto de la mejor forma posible hay que estar asesorado para que no vayan a tomar ninguna regla de acá, ni estos Sí. son generalidades que obviamente se tratan de adaptar. Para ir cerrando y no usar más del tiempo de la Fran, creo que el tema keto larga distancia lo vamos a dejar para una de solo de larga distancia porque creo que está tendiendo muy para allá Sí, el vamos tema, a pero tener lo que sí un... si nos podía explicar el tema de la pájara, la pálida o el tío del mazo, qué es y bueno, cómo se evita comiendo bien, pero qué es lo que le pasa al cuerpo. Claro, yo creo que este tema de la pájara o de la pálida tiene que ver un poco con el organismo cuando nuestro organismo está en situaciones, porque hay que entender también que todo esto de estar 10 horas pedaleando es someter al organismo a un estrés, ¿ya? Nuestro organismo siempre le va a gustar, el cerebro también más que nada, la zona de confort. Entonces, estos pedaleos bien intensos y bien largos es someter a un real estrés a nuestro organismo. Entonces, la pájara viene dada cuando o la fatiga la supera, y la fatiga tiene que ver con la hidratación o la alimentación, y también con el tema del lactato, no sé si lo han oído, ya que en el fondo nuestro organismo va produciendo lactato y en el fondo si vamos bien, este lactato se va utilizando con energía y no pasa nada. Cuando se acumula este lactato es cuando llega la fatiga, ¿ya? Pero no es el lactato el culpable, sino que el lactato el que medimos que está alto cuando la persona se fatiga. Entonces, esta pájara viene dada ya cuando el organismo no puede más y, digamos, apaga tele, como se dice vulgarmente, y ahí llega hasta ahí. Entonces, por eso hay que estar bien ojo con todo esto, porque no es solo una cosa, puede ser hidratación, alimentación, sales minerales, dormí bien ayer o no, estoy estresado o no, o sea, viene dado por muchas cosas. Es como de la misma familia de los calambres, que tiene todos esos Exacto. factores, para los que todavía creen que es solo falta de plátano. Sí, sí. Porque es típico que te dicen como, come plátano, como si no comiera, como si fuera eso. Claro, y los calambres lo mismo, o sea, son súper multifactoriales, no podemos decir, oye, no comí, no tomé sal y me dio calambre, o sea, se relacionan con más cosas, muchos más factores. Oye, ya, Fran, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por esta entretenida conversación. Creo que salieron hartos temas y que probablemente te pidamos de nuevo que nos ayudes. Por supuesto Para que todos sí. los que necesiten cualquier cosa, pueden contactarnos y pedirnos el contacto de la Fran porque ella se dedica a esto y puede asesorarlo al pie de la letra, sobre todo para los ansiosos y que van a correr carreritas largas. Van a tener que pedir ayuda, como yo. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima, este jueves. Así que eso, Sí, ya Fran, muchas gracias. gracias, que estés bien. Sí, gracias a todos y cualquier duda las dejan ahí con Tomás, me las pueden hacer y si no, vamos a generar otra instancia. Así que yo feliz. Estén súper bien. Muchas gracias por invitarme. Chao.